¿Qué tan válida es la Fiscalía Especial en la detención en la atención de los derechos humanos de las víctimas en los delitos? ¿Es como una comisión para perder el olvido o estamos hablando de que hay que reforzar los derechos humanos de las víctimas? Hoy Guadalupe Morfín está aquí con nosotros en Esfera. Les recuerdo que en las redes sociales estamos en @Márquez_Cecilia. Ya tengo participación de la gente Guadalupe Morfín. Magdiel dice que el derecho de las víctimas o víctimas del derecho. ¿Qué respeto hay en un Estado pretoriano? Yo creo que hay un camino muy largo por andar y en este sentido yo no me quiero poner pesimista. Creo que si algo vamos a lograr de tanto dolor en estos episodios de violencia que se viven en toda la República, en particular recientemente en el estado de Veracruz, también en Jalisco han comenzado a aparecer episodios dolorosos, es que tenemos que cobrar una conciencia nacional de darle rostro y voz a las víctimas. Todavía hace poco, la hermana de un joven desaparecido me comentaba cómo eran maltratadas, es decir, desatendidas sus peticiones al llegar a las mesas de averiguaciones previas de la Procuraduría Local. Pero déjame decirte que en el ámbito federal hay motivos de esperanza. Nosotros en la Fiscalía, conocida por sus siglas como FEVIMTRA, que es la de Atención a Violencia de Género y Trata de Personas en la PGR, sí aprovechamos todo el andamiaje creado por mi predecesora, la doctora Alicia Elena Pérez Duarte, por Patricia Duarte, una gran experta en atención a víctimas, feminista, y lo subrayamos con el trabajo de Teresita Gómez de León como directora general de atención a víctimas, de tal manera que allí se da un abordaje integral de ventanilla única que no hace revictimizar a las personas, que cubre sus necesidades de atención psicológica, las necesidades a veces para las víctimas de trata de un refugio de alta seguridad, un refugio especializado. Se logró comprar un inmueble muy digno para la atención y protección de víctimas de trata. Empezamos durante el primer semestre, ya para el verano de 2009, a proteger a víctimas de grupos de zetas en la ruta del Pacífico, de Veracruz a Tamaulipas o algunos estados distintos. La mayoría de ellos son niñas. Mujeres y niñas. Sí. Mujeres y niñas víctimas de secuestro para extorsión. Nos fueron reportados casos de petición de ayuda por parte de ONGs o por Mauricio Guevara, en ese entonces visitador especial en cuestión de migrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y pudimos establecer operativos de protección y rescate de estas personas en albergues y refugios y llevarlas al de alta seguridad en PGR. Osvaldo Monos, el monero, hay que mandarle un saludo, dice que tal parece que cuando se es víctima parece que es el delito, o sea, ser víctima, en lugar de que el victimario reciba castigo. La peor manera de tratar a una víctima es dejarla a perpetuidad en el estado de víctima, en una victimez constante. Lionel Narváez, que es un misionero de la Consolata, que ha diseñado en Harvard, después de experiencias muy rudas en Sudáfrica y en Colombia, en el Caguán, un programa para la paz que se llama Escuelas de Perdón y Reconciliación, dice que el mayor desafío es que la víctima pase de víctima vencida a víctima victoriosa. Nosotras en la Fiscalía decíamos que el desafío es pasar de víctima a sobreviviente. Un trabajo con una víctima de trata, por ejemplo, lleva muchísimos meses para poder restituirle la dignidad y la autoestima que le fue arrebatada. Ahora, ¿el Estado está consciente de eso? ¿Y qué tanto realmente dedica tiempo y no solo eso, también erario a lo mismo? Había presupuesto, hay presupuesto en la Fiscalía y a mí me tocó argumentar con mi entonces jefe, Eduardo Medina Mora, el procurador, que no esperara nada más resultados en términos de números, sino sobre todo en proyectos de vida reconstituidos, rehechos, en seres humanos reintegrados, otra vez en términos positivos a vivir su propia vida, a empoderarse, a traducir su propia experiencia negativa
con otro discurso narrativo que les permita perdonar, un perdón que no va negado con la justicia, Claro. no va negado con la reparación del daño, que es uno de los principales derechos de las víctimas. Y es una reparación que no solo abarca el ámbito económico. Si a una víctima se le da, como en Juárez se trató de hacer, una mera indemnización económica como fondo de auxilio social, pero no se le da la justicia, es como bordar en el agua, como tejer en la arena. Las familias de las víctimas, solo con excepciones sucede lo contrario, lo que están esperando es la justicia, la investigación y la sanción. Pero hay un trabajo muy importante que hay que reconocer en este misionero de la Consolata colombiano, Leonel Narváez. Yo invito al público a que se interese en esto. He escrito algunos artículos en El Informador sobre una metodología de perdón y de reconciliación. No es recomendable la reconciliación en todos los casos, sobre todo en casos de violaciones adentro de la estructura familiar, por ejemplo, claro. un padrastro a una hermano, niña. Bueno, allí un padre, es muy difícil plantear, quizá en la adultez y superadultez de la chica, con mucha madurez y con una petición de perdón, pero también con una justicia reparada. Pero traigo esto a colación porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que 4 de las formas esenciales de reparación del daño son la indemnización, la petición de perdón, que implica el reconocimiento por parte del Estado del daño causado, la sanción, investigación y sanción de responsables, y el derecho a saber la verdad. Tú me preguntabas de la Fiscalía. A mí me parece que no es exacta la idea de lo que creó el presidente Calderón con lo que le pedía el movimiento por la justicia, con paz y reconciliación, que encabeza Javier Sicilia, donde está Emilio Álvarez y Casa y otros asesores. Me parece que le estaban planteando algo como más innovador, más tipo una comisión de la verdad que lleve un registro pormenorizado de todas las personas que en la República han sido ejecutadas, pertenecientes o no a cárteles. La petición no era importa. menos números, más historias, más personas, más nombres, más humano, menos burocracia. Y menos impunidad. Exacto. Ahora vamos a ir a una pausa y en un momento más vamos a hablar de las preguntas que tenemos aquí ya en las redes sociales.